es lo que es la semiología y el estudio clínico. Dentro de las vías respiratorias tenemos lo que es la exploración física, lo que es la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, y yo añadiría aparte la radiografía de tórax, porque es muy importante para las vías respiratorias. Tan importante que ahora pues se considera una tomografía con datos sugestivos de COVID como diagnóstico, inclusive es superior a la prueba de COVID. Existen ciertos virus respiratorios, vamos a mencionar uno que no está en esta diapositiva, que son los estertores crepitantes. ¿Cómo van a ser los estertores crepitantes? Ese es el ruido que ocasiona al momento de que ustedes están apretando un celofán o se restrega el cabello en el oído. Este ruido se conoce como estertores crepitantes. Existen otros que serían los subcrepitantes. ¿Cuál sería la diferenciación? Pues los dos se escucharían igual, solo que los estertores subcrepitantes desaparecen cuando el paciente tose. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues escuchar el ruido y le pedimos, a ver, tosa por favor, y en ese momento desaparecen los estertores subcrepitantes. Los que quedan ahí son crepitantes. ¿Por qué desaparecen los subcrepitantes? Porque corresponden a nivel de alteración a nivel bronquiolar. Y los crepitantes son alteración a nivel intersticial o alveolar. Existen otros tipos de ruidos, por ejemplo, la broncofonía, que es un ruido aumentado de intensidad. Se le pide con el estetoscopio puesto en esa área, generalmente lo que es broncofonía, egofonía y pectoriloquia áfona, que es lo que estamos viendo, se va a encontrar en la parte superior del derrame pleural. Ahí colocamos el estetoscopio, le pedimos que diga su nombre y se va a escuchar más fuerte el nombre, ¿sí? Por ejemplo, José, se escucharía más fuerte. Otra ruido sería la egofonía. Ese ruido lo provoca lo que es el oído de una cabra. Más o menos es el ruido parecido. ¿Cómo le vamos a decir al paciente? Se le va a indicar que diga su nombre o que hable algo y se va a escuchar como el vaído de una cabra. Por ejemplo, a ver, diga José y se escucha José. Y el otro ruido sería la pectoriloquia áfona, que también está en la parte superior del derrame. Le pedimos al paciente que diga en voz cuchicheada su nombre y se va a escuchar entrecortado. En este ejemplo sería José, José, ¿sí? Estos serían los tres elementos: broncofonía, egofonía y pectoriloquia áfona, que se va a escuchar en la parte superior del derrame y está condicionado porque el derrame está desplazando el pulmón. Bien. Tenemos que tener conocimiento de varios síndromes que son frecuentes, ya vimos algunos. Por ejemplo, el que vimos fue el síndrome de Carter-Herner, la granulomatosis de Wegener, el Goodpasture, y tenemos este síndrome de Claudio Bernard Horner. Nada más grábense el de Claudio Bernard Horner, el de Olford-Dupuytren's. ¿Cómo se explica este síndrome de Claudio Bernard Horner? El ojo recibe una inervación por el tercer par, el cuarto par y el sexto par, y también recibe inervación por un ganglio cuadrangular llamado gran ganglio oftálmico. Este ganglio inerva la cápsula de Tenon, así como las fibras radiadas del iris. Entonces, si se excita, producirá rectificación de la cápsula de Tenon,
y proyecta el globo ocular hacia afuera, exoftalmos, y mayor apertura de la hendidura ocular. Su inhibición, que esto es lo que más nos interesa, provocará lo que es el síndrome de Claudio Bernard Horner. La inhibición puede ser por destrucción de este ganglio, provocará el hundimiento ocular, que serían oftalmos, simulando un ojo de conejo, lagoftalmos. Entonces, esa inhibición, como ya les mencioné, por inflamación o compresión o destrucción del ganglio estelar, origina el síndrome de Claudio Bernard Horner. Y se va a manifestar por miosis en oftalmos y lagoftalmos. Miosis en oftalmos y lagoftalmos. Ese puede ser ocasionado por un tumor maligno en el vértice pulmonar. Entonces, ver ese síndrome nos orientaría hacia alguna tumoración en el vértice pulmonar. ¿Qué otra cosa debemos de valorar? Pues debemos de valorar en la exploración física lo que es la cavidad bucal. Y vamos a buscar focos de infección dentaria, o gingival, o amigdalina, o sinusal, y buscar labio leporino. Muchas de las veces el origen del proceso infeccioso está a nivel de una caries. Entonces, un paciente que tenga infecciones repetitivas, hay que mandarlo al dentista para que le diagnostique algún proceso séptico a nivel bucal. Bueno, dicho sea de paso, hoy es el día del dentista, ¿verdad? Aunque creo que no tiene nada que ver con la presentación, pero si conocen a alguien para que lo feliciten. Ayer fue el día del genetista. El labio leporino, ¿cómo va a afectar? Pues obviamente es una alteración de la anatomía que puede provocar broncoaspiración en los pacientes y dar problemas respiratorios. Nariz, los senos paranasales pueden dar infecciones pulmonares y pueden ser parte del síndrome, por ejemplo, el síndrome de Cartagener, que es lo que acabamos de mencionar antes en la semiología. Corresponde a sinusitis, bronquiectasias, poliposis, situs inversos y esterilidad en el hombro. Al revisar el oído, por ejemplo, una otitis crónica supurativa puede corresponder a una tuberculosis. Dentro de la exploración física, ¿qué vamos a buscar intencionalmente en el cuello? En la tuberculosis, pues es un cuello enflaquecido, con salientes óseas. Hay crecimientos ganglionares. Esos crecimientos ganglionares, cuando es tuberculosis, se le conoce como escrofulosis. Pero en la tuberculosis, esos crecimientos ganglionares son bilaterales, pero si es unilateral hay que pensar que puede corresponder a una micosis o linfomas. También los huecos supraclaviculares amomados van a estar presentes en lo que es enfisema pulmonar y puede existir el síndrome de la vena cava superior. ¿En qué consiste el síndrome de la vena superior? Consiste en efectos provocados por una tumoración precisamente en la vena cava superior. Va a dar un edema de la parte superior del tórax, los brazos, el cuello y la cara abotagada. Entonces, cuando ustedes ven ese abotagamiento y la demarcación de los vasos,
tanto en los brazos como en el cuello, hay que pensar que existe una tumoración en el área de la cava superior. Se le conoce como síndrome de vena cava superior. Y esa es una urgencia oncológica. ¿Por qué? Pues está comprometiendo en forma sustancial lo que es la circulación y puede requerir radioterapia de urgencia. También la posición de la terapia nos puede orientar. Si está desviado hacia el lado de donde está el pulmón enfermo, puede corresponder a una telectasia. Ya lo habíamos visto, y el lado contralateral, el desplazamiento puede ser por un proceso tumoral, ¿verdad? La forma del tórax en los niños tiende a ser un tórax cilíndrico, con pocos relieves musculares. Es laxo el tórax en el niño, que quiere decir que si presenta un derrame puede deformarse más fácilmente. En el hombre y la mujer, la forma es una pirámide truncada del tórax. Y hay diferentes tipos de tórax. Se conoce un tórax paralítico cuando hay una disminución del diámetro anteroposterior, sobre todo en pacientes con tuberculosis. Se le conoce como un tórax de tísico. Hace mucho tiempo le decían a una persona, tú eres tísico, refiriéndose a que tú tienes tuberculosis, pero en realidad la palabra tísico corresponde a delgado, ¿verdad? Una persona delgada. Tórax en tonel o en expiración permanente se va a encontrar en los pacientes con EPOC. Es un tórax globoso, sifótico, redondeado, de escasa movilidad, ensanchado en los facies intercostales, y como ya habíamos visto, las regiones supraclaviculares prominentes. Tórax sifótico. Esa enfermedad principal estriba en la jiba de la columna vertebral, o sea, tiene una gifoescoliosis. Un ejemplo es el jorobado de Nuestra Señora de París. Él tenía muy probablemente tuberculosis en la columna y se le conoce como mal de Pot. El mal de Pot, y obviamente requiere tratamiento médico. Me quedé pensando porque dentro de la especialidad me tocó hacer la residencia rotatoria en el Hospital Juan Graham de Villahermosa, Tabasco. Dicho sea de paso, y de ahí rolábamos por lo que es pediatría, que es el hospital de la Cruz Roja, donde se veía, era el hospital infantil. Ahí nos tocó conocer a un niño que se llamaba, o se llama, ya ahorita pues ya está grande, se llamaba Chilo, más o menos, le decían Chilo. Tenía aproximadamente entre 4 o 5 años de edad. Y precisamente este niño tenía el mal de Pot, una gifoescoliosis. Se la llevaba, a este niño lo llevaron los familiares y lo dejaron en el hospital abandonado. Y pues el hospital lo acogió y le estuvo dando atención médica y estuvo corrigiéndole sus problemas de mal de Pot. Y se operaba cada mes se operaba de la columna para ir corrigiendo esas deformidades. Lo curioso de esto es de que también en el mismo tiempo llevaron a una niña que se llama Petrona, le decían Petrona, también como 4 o 5 años de edad, y esa niña la llevaron por quemaduras, los familiares, la llevaron hecha bolita, de hecho sea la expresión, porque se le pegaron sus manos, sus brazos, sus piernas, debido a las cicatrizaciones de las quemadas que sufrió. Y también la dejaron abandonada ahí. También tenían que hacerle cirugías cada
mes, se le fueron despegando lo que es las adherencias de los dedos, de los brazos, de las piernas, y en ese momento pues ya andaba caminando. Resulta que alternaban las cirugías. En un mes operaban a Chilo y el siguiente mes operaban a Petrona. Y cuando estábamos de guardia, veíamos que cuando operaban a Chilo, que estaba en su cuna, por el pasillo iba caminando Petrona con su sábana y ponía la sábana a un lado de la cuna de Chilo y se quedaba a dormir, a cuidarlo durante toda la noche. Y viceversa, cuando operaban a Petrona, ahí veíamos a Chilo caminando en el pasillo con su sabanita y la ponía a un lado de la llevarlos a los niños a un parque de diversiones en la tarde, ya cuando había salido. Y mi error fue no haber avisado a trabajo social ni a las enfermeras. Entonces, pues los niños andaban muy felices, todos vendados, subiéndose a las resbaladillas, felices. Y se había creado un problemón en el hospital. ¿Por qué? Porque se habían robado 2 niños del hospital. Y ya cuando llegamos en la tarde vimos a todo el personal del hospital en la puerta. Ay, qué bueno que están bien y no sé qué tanto. Y pues, qué situaciones, ¿verdad? Al último se pasearon y andaban muy felices. Bien, ¿qué sucedió con Petrona? Pues después de tantos años, llegaron los familiares por ella, pero para el caso ya la cirujano plástico, que era una doctora, se había encariñado con Petrona y estaba en trámites para adoptarla, porque no habían ido a reclamar y la fueron a reclamar. Bueno, luego continuamos para decir qué sucedió, porque pues la doctora la quería adoptar y los familiares pues fueron a reclamarlo. ¿Le continuaremos de una vez o...? Yo sé qué pasa, No Doc. me deja así, usted síguele. Ya me quedé picado con la historia. Bueno, entonces vamos a terminar de una vez para que estén tranquilos. La trabajadora social platicó con la doctora, oiga, es que están los familiares y quieren a su niña. La niña pues ya caminaba, ya, es más, caminaba como una muñequita, pero ya estaba, a comparación a cómo la llegaron, pues estaba muy bien. Y le dicen a la doctora, pues viene la familia por Petrona. Dice, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo ves si en un cuarto ponemos a Petrona al final del cuarto y de un lado se pone usted y del otro lado ponemos a la familia? Y cuando le vamos a pedir a Petrona que ella elija con quién se va, entonces pusieron a Petrona así, la familia de un lado, y la llamaron, la familia la empezó a llamar y también la doctora la empezó a llamar. ¿Con quién cree que se fue? Con la doctora. Eso hubiéramos querido, se fue con la familia y ya se la llevaron. Bueno, ahí terminó esta historia. Vamos a continuar con la clase, pero fue algo que se vive en los hospitales, ¿verdad? Y no solo son con pacientes, sino que son situaciones familiares. La tórax en embudo o de zapatero, ¿cuál es el tipo de tórax? Ese tipo de tórax tiene un hundimiento en la cara anterior de tórax, va a provocar alteraciones cardiovasculares. Entonces, el manejo de ese
tipo de tórax en embudo zapatero es hacer una cirugía, se recorta la parte anterior del tórax, se voltea y se vuelve a pegar. Pero también hay otro tipo de tórax, dependiendo de ustedes cómo vean la forma. Está el tórax en quilla o de pollo, que es un tórax picudo hacia adelante, ¿verdad? En caso de retracción del hemitórax puede ser atelectasia si el tórax se retrae, o si hay un movimiento unilateral se relaciona con neumotórax. Bien. Estado de la superficie, vamos a revisar desde la parte externa de lo que es el tórax, la coloración de la piel. Aquí entra dermatología, pues a ver si existen elementos dermatológicos o en caso de circulación venosa superficial anormal, que sería en el síndrome de vena cava superior, o también el empiema de necesidad, un empiema que es una infección en el espacio pleural, busca la salida del pus y generalmente afortunadamente sale hacia la pared y empieza a escurrir. El herpes zóster que es caracterizado por un dolor intenso a nivel intercostal, ya que es una infección por el virus del herpes, y sigue el trayecto del nervio. Inclusive es un dolor que cualquier roce de la ropa puede incrementarlo. Y después aparece lo que es el eritema, y llega a ver la presencia de vesículas y las costras, ¿verdad? El manejo en este tipo de pacientes es el antiviral y el analgésico. El síndrome de vena cava superior presenta el edema de lo que es en la cara, en la parte superior del tórax, se que le conoce como edema en pelerina, cuando son la demarcación de los vasos. También, pues, pueden encontrar, un ejemplo sería las manchas café con leche, que nos orienta a una neurofibromatosis o síndrome de von Recklinghausen. Desde que ustedes están viendo la piel, pues pueden sugerir en qué patología tiene nuestro paciente. O un eritema, un paciente con un cuadro de tuberculosis, pues puede ser una tuberculosis pulmonar. Doctor, ¿Sí? ¿cómo dijo que se llamaban esas manchas? Manchas color café con leche. Es el síndrome de von Recklinghausen o la neurofibromatosis. Sí, sí. Bien, vamos a pasar lista perdón, para continuar y ya luego entrar a lo que es el estado de la superficie y lo que es palpación, percusión, etcétera, ¿sí? Samuel Aguilar, Carlos Samuel Aguilar, Liseta Alejandra. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Janet Avelar. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ayala Francisco. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Esparza Miriam Rebeca. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Andrea Guadalupe Capriz. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Alexia Castañeda. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Claudia Alejandra. Buenos días, presente. Buenos días. Isabel Cristina. Buenos días, presente. Buenos días. Alejandro Polis. Buen día, doc, presente.
Buen día. Mauricio Colorado. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Lorena Paola. Buenos días, presente. Buenos días. Luis Fernando. Días, doctor, porque buenas sus clases. Presente. Buenos días, gracias. Maximiliano. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Dafne Guadalupe. Presente. Buenos días, Karen Yasmin. Buenos días, presente. Buenos días, Joaquín Sebastián. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Carlos Alejandro. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Jacqueline Alejandra. Presente. Buenos días, doctor. Buenos días, Vanessa. Vanessa Gómez. Bien. Andrea González. Presente. Buenos días. Buenos días, Rafael Obed. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Angie Dayan. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Carla Yanet. Presente. Buenos días, doctor. Buenos días, Daniela Guadalupe. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Nancy Estefanía. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Carolina. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Joana Sofía. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Fernando Hernández. Presente, buenos días. Buenos días, Michelle Jiménez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Jimena Paola. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Cristina Saraí. Presente, doctor. Buen día. Buenos días, Alban y Michelle. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Kenia y Yadira. Buenos días, Angélica Muñoz. Buenos días, doctor, Buenos presente. días, Valeria Navarro. Valeria Navarro. Carlos Octavio Ortiz. Buen día, doctor. Presente. Buenos días, Dayana Saraí. Buenos días. Presente. Buenos días, Citlali Saraí. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, César Sandoval. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Sebastián Solís. Buenos días. Presente. Buenos días, Enia Dajamar. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Sara María Treviño. Presente. Buenos días, Ivonne Priscila. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Alberto Verdín. Buen día, doctor. Presente. Buenos días, Roberto Zapata. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, muy bien. Doctor, Sí, la compañera Vanessa mandó un mensaje de que su micrófono no sirve, pero que sí está aquí en atrás. ¿es Vanessa qué? Gómez Ramos. Déjeme leer. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que tenga problemas con ese internet? ¿A qué internet tan desobediente? ¿Cómo nos da problemas a todos? Ni me diga, doctor, yo me perdí la mitad de la historia de Petrona. Ah, se quedó la mitad. Y Bueno, la mejor parte. Bueno, es parte de la historia que le platiquen. Sí. Pues sí, son cosas que se viven en el hospital. Cuando nos tocó rolar ahí por Villahermosa, también nos tocó una balacera. Teníamos clases los sábados, ahí en la Escuela de Medicina. La Escuela de Medicina estaba a un lado del hospital. En ese entonces, ahorita ya el hospital está en otra área y es un hospital moderno, pero el que nos tocó trabajar y convivir, pues ese era el hospital antiguo. Y resulta que estábamos allá afuera platicando y pasó una combi, empezaron a balacear hacia la Escuela de Medicina. Estaban
los de la planilla que habían ganado. Entonces los rivales pues no estuvieron contentos y los balancearon. Pero afortunadamente no hubo heridos graves, nada más hubo una herida en sedal de un muchacho que lo atendimos, y cuando lo estábamos atendiendo y lo curamos, y nos dice, no me voy a quedar, no, y que se sale corriendo atrás de nosotros. No, yo me metí abajo de una banca que estaba allá afuera en un jardincito y afortunadamente no pasó nada, pero pues son diferentes formas de ser y de vivir, ¿verdad? Y hay que conocerlas. Ahí para muchas de las veces los pacientes, como está rodeado de pantanos en Villahermosa, no existen medios de comunicación. A veces nos llegaban los pacientes enfermos y haciendo una travesía de 7 horas a pie, cargándolos en una camilla improvisada con troncos para llevarlos a la atención médica. Bien, luego platicamos de esas situaciones. Muy bien, pues. Déjeme nada más dejar de compartir un poquito porque... Yo tengo una pregunta rápido, doctor. A ver, sí, sobre la clase. Sí. Dijo algo de las manchas de café con leche que sugieren no sé qué, pero se me trabó y ya no alcancé a escuchar. ¿Me lo podría repetir, por favor? Es la neurofibromatosis. Neurofibromatosis o síndrome de von Recklinghausen. ¿Sí? Ok, gracias. Ándale, de nada. Entonces, el clínico, pues desde la vista, puede empezar ya a pensar en el diagnóstico de sus pacientes. Bien, ya revisamos a nuestro paciente, lo que es el estado de la superficie. Vamos a continuar con lo que es la palpación. Bien, pusimos un poquito de video porque pues es ¿cómo se dice? Las imponderables de lo que es las clases en línea, pero vamos a tratar de explicarles. Hay que ver la movilidad del tórax. Entonces, el tórax tiene un desplazamiento en el vértice antero-posterior y en las bases un desplazamiento lateral. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con mis manos? Es el hecho de cómo vamos a medir esa movilidad. Ponemos una mano delante del tórax y otra en la parte posterior y le pedimos que respire el paciente y vamos a ver que se va a mover. Este es en los vértices. Se denominaría lo que es amplexación superior. ¿Sí? También otra forma de medir la amplexación superior es poner las manos en esta forma, los dedos hacia adelante, el pulgar hacia atrás y pedirle que respire y vemos el movimiento. ¿Sí? Si existe disminución del movimiento de un lado o de otro, podemos inferirlo desde ese momento. La amplexación inferior va a cuantificar la expansión del tórax. Vamos a poner nuestras manos de un lado del tórax en las bases y en la otra base la otra mano. Claro, estamos en la parte posterior de nuestro paciente. El paciente va a estar sentado en una mesa y se le pide que respire y tiene que haber un movimiento uniforme con cada respiración. Si no se mueve un hemitórax, entonces va a haber una disminución de la amplexación inferior y puede estar correlacionado con alguna patología que puede corresponder a un derrame pleural, por ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante, lo que es los síndromes pleuropulmonares. La citometría, casi no se hace eso, pero pues necesitamos que tengan conocimiento de ello, lo que es la citometría. Va a haber una diferencia de 4 a 6 centímetros entre la expansión, entre inspiración y expiración. Van a tomar una cinta métrica y van a medir la base del tórax en una expiración forzada. Guardan el valor, después piden que mantenga una inspiración forzada, se vuelve a medir y debe haber una diferencia entre 4 a 6 centímetros. Más o menos así como los sastres o las costureras hacen para lo que es medir el tórax y para hacerles lo que es una camisa, ¿verdad? Una blusa.
Bien. El tono muscular. Esto es importante, lo que es el tono muscular. ¿Cómo lo vamos a checar? Nos vamos a ir a la parte, estamos en la parte posterior del tórax y con el dedo índice y medio vamos a ponerlos entre un lado y el otro de la columna y vamos a presionar de arriba hacia abajo la columna y le pedimos al paciente que sí duele, ¿sí? Esa compresión simétrica comparativa de las masas musculares, si el paciente presenta dolor al momento de nosotros estar presionando las masas musculares, quiere decir que ese dolor torácico por el que acudió a nuestra consulta es de un problema osteomuscular, no tiene nada que ver con el pulmón. Pero si ese dolor que traen en el tórax no se presenta al momento de la digitopresión, entonces quiere decir que ese dolor es dentro del tórax. Esa es la diferenciación. Entonces pueden diferenciar muy bien lo que es una dorsalgia de un problema dentro del tórax. Entonces ya pasamos de la inspección, la palpación. También dentro de la palpación entra lo que son las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales, se emplea la palabra uno. ¿Por qué se emplea la palabra uno? Porque muchas personas emplean la palabra, diga 33. Vamos a ver el porqué. La palabra 1 es la que más expresión da en cuanto a vibración en el tórax. Si nosotros ponemos la palma de la mano, presionando un poquito más el borde cubital en la parte posterior del tórax, le pedimos que diga la palabra 1, ya la dice, y nos vamos al otro hemitórax en forma comparativa, 1, en otra parte ya más basal, 1, 1, ¿verdad? Y vamos a checar de que la transmisión de ese ruido va a depender del estado físico de la pleura del pulmón. Están aumentadas en las condensaciones. Entonces, usted al momento de presionar y que digan la palabra 1, si está aumentada, pues va a haber una condensación y disminuida en las rarefacciones. Por ejemplo, una telectasia, una neumonía, está aumentada las vibraciones vocales, una tumoración, y está disminuida en las rarefacciones, un neumotórax o un paciente con enfisema pulmonar. ¿Por qué no se emplea la palabra 33? Porque a menos de que le digan que diga 33 en francés, es el 33. El 33 corresponde al 1 en español. Entonces, de ahí que se quedó con la idea que era 33 y no, debe ser 1 en español. Ya que estamos en la palpación, pues hay que checar lo que es el dolor torácico. El dolor torácico puede corresponder a un proceso de piel o tejido celular subcutáneo, o un dolor óseo, muscular o dolor en trayecto de nervios, como vimos en lo que es el herpes. El dolor en la piel pues, puede estar dada por una quemadura solar o, de tejidos, o por una inflamación del tejido celular subcutáneo. El dolor óseo, ustedes presionan el área donde duele. Si existe una crepitación por el roce de las fracturas, puede decir que hay una fractura ahí. En este caso, pues, lo que más buscamos es la fractura costal. Se deben de descartar. Ya por último vamos a descartar otro tipo de dolores. Mañana continuamos con el resto. ¿Qué dolor torácico tenemos que descartar? Por ejemplo, un dolor tipo Angor, un paciente que tiene una... Bueno, mejor mañana le continuamos con esto. ¿Alguna duda hasta ahorita? Yo sí, doctor. A ver, dígame. ¿Qué enfermedades dijo que aumentaban la vibración vocal? Las condensaciones,
dentro de las que está la telectasia, la neumonía o las tumoraciones. Bien, ¿alguna otra duda? Gracias, doctor. ¿De nada? Doctor, dijo que el abombamiento se relacionaba con neumotórax. Así es, cuando el abombamiento del hemitórax se desplaza, puede ser porque hay un atrapamiento del aire en el neumotórax, y eso hace de que el aire no salga y empiece a inflarse como un globo. Entonces hace que el hemitórax empiece a bombarse, ¿sí? Ah, ok, gracias. De nada. Muy bien, pues terminamos el día de ahora. Mañana continuamos. Acuérdense que vamos a preguntarles lo que vimos en estos días. Que la pasen bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. gracias.